Entonces, Bhagavad Tattva, está Jiva Tattva. Eso significa que somos parte y porción del Señor. Después está Prakriti. Esto significa naturaleza. Kala hace referencia al tiempo. Entonces está la mañana, la media mañana, la tarde. Entonces tenemos el tiempo de la mañana. Después viene mediodía, después viene la tarde. Y de esta manera fluye el tiempo. Isharaji Prakriti. Dentro de este Prakriti también nosotros desarrollamos diferentes tipos de actividades. ¿Por qué? Porque esta palabra hace referencia a la naturaleza. Está la naturaleza tamásica. Entonces, por ejemplo, algunas veces ustedes pueden experimentar la ira. Esta es la naturaleza de este mundo material que podemos hacer. Entonces, Kala hace referencia al tiempo. Entonces, cuando viene el tiempo, todo tiene un tiempo, no puede venir antes. Y finalmente, el karma. El karma son los frutos de acciones. Hay buen karma, hay mal karma. Entonces, ustedes siempre tienen que recordar 5 tatuas. Estos 5 tatuas ustedes los tienen que recordar. Entonces, Tulsidas explica. Entonces explica que cada quien está haciendo diferentes tipos de actividades. Pero, ¿qué pasa? Están sufriendo las reacciones de sus karmas previos. Pero Krishna habla acerca de cómo realizar este karma. Si tú plantas un árbol, entonces pueden pasar 5 años, 10 años, y quizá el árbol no está dando los frutos, solamente las hojas, las ramas. Pero si con estas hojas tú no puedes ocupar el fruto. Entonces tenemos karma bueno, karma malo, tamasic karma, sattvic karma, raya karma. Entonces aquella persona que dice, no estoy realizando karma. Incluso si ustedes están respirando, también están generando karma. Y quizá puede venir una pregunta, ¿cuál es la definición del karma? La definición del karma son las actividades que tú realizas para
obtener gratificación sensorial. Eso es el karma. ¿Quién está haciendo karma? Por ejemplo, tú estás comiendo, tú estás haciendo karma. ¿Para qué comes? Pues para mantener tu cuerpo. Esto es karma. Entonces hay diferentes tipos de karma. Y en el Srimad Bhagavad Gita se dice, aquella persona que dice que no está realizando karma es un gran engañador. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos diferentes tipos de actividades para nuestro propio placer. Pero cuando uno realiza diferentes actividades únicamente para el placer de Krishna, a esto se le conoce como bhakti. Ustedes están durmiendo para hacer Krishna Seva. ¿Por qué? Porque si ustedes duermen adecuadamente, entonces uno puede realizar de forma correcta servicio a Krishna. Si tú estás comiendo, eso es karma. Pero si tú comes para Krishna, entonces eso es bhakti. ¿Por qué? Porque de esta manera uno puede servir a Krishna. Entonces, todo lo que tú haces, absolutamente todo lo que haces es para Krishna. Todo debemos hacerlo para Krishna y eso es bhakti. Aquello que hagas y sea para el placer de Krishna, eso es bhakti. Pero si haces lo opuesto, entonces esto es karma. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa si tú realizas cualquier tipo de actividad pero no la ofreces a Krishna? A pesar de que sea un buen karma, esto es completamente inútil. Entonces es por eso entonces está este Vani Seva. Cualquier actividad que uno realice debe ofrecerla a Krishna. Si tú haces sabji, dal, etc. Pero antes de comerla, tú la ofreces a Krishna. Esto se convierte en Krishna Seva. Y después puedes tomar un poco de esto o distribuirlo con otras personas. ¿Esto es bhakti o no? Esto es muy sencillo. En este Kali Yuga hay un camino muy fácil para realizar este bhakti. Entonces, de esta manera yo ya he explicado que hay 9 síntomas externos del Bhav. El primero de ellos es que ellos saben que todo es realizado por Krishna. Aquellos que son Vaishnavas exaltados saben que todo es realizado por Krishna. Los Brayavasis dicen, Kanai Krishna, tú realizas todas las actividades, pero las personas a mí me dan los créditos. Pero en realidad yo no he hecho nada.
Yo de hecho no estoy cualificado para realizar esto. ¿Qué podría hacer? Entonces, cuando uno canta, la mente puede estar como más apaciguada y entender que todo pasa por Krishna y todos los sufrimientos vienen de vidas pasadas. Todos nosotros estamos sentados en el mismo bote, pero el bote está en medio del océano. Entonces, ¿quién puede ayudar a quién? El bote va de un lado para otro, pero en cualquier segundo, cualquier minuto, el bote se puede hundir en el agua. Nosotros estamos sentados en el mismo bote. Entonces, debemos entender que Krishna es nuestro mantenedor y nuestro protector. Entonces, por eso cuando viene un sadhu en este estadio del Bhav, perdón, no alcancé a escuchar esa parte. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Parikshit Maharaj estaba escuchando cómo le estaban diciendo, tú vas a morir después de 7 días porque te va a morder una serpiente. Pero ¿qué pasó? Su mente no estaba perturbada. ¿Por qué? Él dijo, ¿qué pasa? Que tengo una garantía de que solo voy a estar otros 7 días. Pero tengo esta garantía de que solamente voy a vivir otros 7 días. Las personas en este mundo sufren por sus propias acciones. Todo el mundo está lamentándose por otras personas, están sufriendo. Las personas van corriendo detrás de la felicidad, pero en realidad esto no es verdad. La felicidad o la infelicidad dependen de nuestras acciones previas. Entonces, por ejemplo, tú plantas una semilla, después esta germina, crece, viene un árbol. Entonces el Upanishad explica que este cuerpo es como un árbol. Intenten entender esto. Nuestro cuerpo es como un árbol.
Entonces viene esta felicidad y esta infelicidad. Y es por eso que nosotros estamos sufriendo. Esto es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, de acuerdo al karma que nosotros realizamos, vienen las reacciones. Pero quien conoce este tatua, su mente nunca está perturbada. Entonces, había un manager de oficina en una empresa. Estaba sentado en su oficina. Y entonces ¿qué pasó? Que empezó a hablar con una persona y en primera esa persona estaba un poco loca. Entonces cuando empezó a hablar, ¿qué pasó? Que lo abofeteó. Le dio un golpe. Era un cliente. El cliente era quien le puso la bofetada. Pero ¿qué pasó? Que él no dijo nada. Él era muy tranquilo y callado. Era muy gentil. Entonces, dentro de su mente, empezó a sentir un poco. Pero cuando llegó a casa, su esposa estaba hablando algo. Y entonces este manager, este trabajador, entonces le dio una bofetada. Pero su esposa no le dijo nada a su esposo porque sentía miedo en su corazón. Después entró a la recámara y estaba su hijo. Y su hijo empezó a hablar algo y entonces ella se enojó y ahora bofeteó a su hijo. Y el hijo estaba completamente tranquilo y callado, entonces no le dijo nada a la madre. Y después el niño fue a otra recámara y estaba su hermano sentado. Y entonces empezaron a hablar. ¿Y qué pasó? El hermano mayor se enojó y abofeteó al otro hermano, pero él tampoco dijo nada. Entonces salió de la casa y en la calle había un perro. Entonces, ¿qué pasó? Que él se enojó y pateó al perro. Entonces el perro se fue corriendo, pero se encontró a una persona que estaba caminando. ¿Y qué pasó? Que el perro lo mordió. Mordió a esa persona. Y la persona que iba caminando dijo, pero yo no he dicho nada al perro, porque el perro me ha mordido. ¿Cuál ha sido mi falta? ¿Entiendes? Entonces después esa persona le dijo al sadhu, ¿cuál ha sido mi falta para que el perro me mordiera? Y el sadhu le dijo, ok, de hecho tú
abofeteaste al manager y entonces se ha hecho esta cadena, ¿entienden? Tú eres la misma persona que le dio una bofetada al manager y de esa manera empezó a girar el karma hasta llegar aquí, hasta llegar al perro. ¿Y el perro qué hizo? Que te mordió. Es por eso que en el Srimad Bhagavad Gita Krishna dijo: los frutos del karma. De hecho, algunas veces ustedes dicen, él es la causa de mi estrés o él es mi causa de mi felicidad, pero en realidad esto no es así. Esto solamente es el karma. Karma chakra. ¿Conocen el karma chakra? Entonces pueden ver cómo funciona el karma, cómo viene en este círculo. Ilimitadas veces están atados a este ciclo de nacimientos y muertes. ¿Entienden? Entonces de esta manera deben cantar los santos nombres y de esa manera su mente va a estar tranquila. Entonces yo estaba diciendo que Parikshit Maharaj dijo: yo estoy muy feliz. Después de 7 días yo me voy a abandonar este cuerpo. Entonces este es el ejemplo perfecto de Shanti, de tranquilidad, de... ¿Por qué? Porque él estaba diciendo: va a venir esta serpiente, y esto porque la serpiente estaba en el cuello de Samitri. Si yo no hubiera hecho esto, entonces no me hubieran dado esa maldición. Entonces es mi falla. Esa ha sido mi falla. Entonces deben entender que aquella persona que realiza sus propias faltas, entonces su mente va a estar tranquila y calmada, apaciguada. Deben intentar entender sus propios errores, sus propias faltas. No veas las faltas de otros. ¿Entiendes? Por eso Parikshit Maharaj estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque después de esos 7 días, él iba a morir. Y de esa forma su mente estaba completamente en paz. ¿Por qué? Porque decía: en 7 días yo voy a morir. Entonces, él decía: todo lo que venga, eso es porque yo he sido el que lo ha causado. Entonces, este es el ejemplo perfecto de Shanti. Entonces, nunca deben perder un solo momento sin Krishna Nam y Krishna Katha, Krishna Seva. Deben estar completamente absortos en Krishna Nam y Krishna Seva. Tienen que empezar a desapegarse de la gratificación sensorial. No buscar su propia renombre, fama, reputación, etc. Ese es el proceso correcto. Si tú practicas Bhakti, entonces van a venir estas cosas automáticamente.
Entonces, Dharma, Artha, Kama. ¿Qué significa esto? La gratificación sensorial. Y Mukti significa liberación. Entonces, todo esto va a venir. Entonces, solo así van a poder alcanzar la perfección. Raghunath Das Goswami, él realizó Vayan y Sadhan en las orillas del Radha Kunda. Allí él realizó grandes austeridades. ¿Y qué pasó? Que el corazón de Krishna se derritió. Y dijo, Raghunath, yo te voy a dar mis bendiciones. ¿Y qué dijo Raghunath Das Goswami? Dijo Bhagari Krishna. ¿Eso qué significa? Aquel que mató a Bakasura. Bhakari Krishna, yo no quiero tu misericordia. Si Mati Radhika no me da su misericordia, yo no quiero tu misericordia. Cuando yo recibiré una sola gota de misericordia de Srimati Radhika. Por millones y millones de vidas yo puedo realizar austeridades, pero solo es por la misericordia de Srimati Radhika. Entonces Raghunath Das Goswami recitó este verso, ofreció estos shlokas a Srimati Radhika. Vilab Kushumanjali. Entonces, ¿qué pasa? Está expresando su corazón. Kushumanjali habla acerca del poder. Entonces, ¿cómo lo ofrecía? Ese es el porqué de este nombre. Si Srimati Radhika no me da su misericordia, entonces yo no necesito tu misericordia. Solo la misericordia de Srimati Radhika. Entonces, deben tener gusto por cantar los santos nombres. Ashakti, tener apego por los lugares de pasatiempos del Señor Krishna. Por ejemplo, Giriraj Govardhan. Utkanta. Entonces Vitrasur recitó este verso. Govinda, Krishna.
Priyam Priyava Bhusitam Visanna. Our lover and beloved, they are eager to meet each other. 24 hours. Entonces, They are remembering to each other. ¿qué pasa? Que las 24 horas ellos están recordando unos a otros. Ellos no expresan esto que sienten que es el Gopi Bab. Entonces en este verso se explica que es primero como un baby bab, como un pequeño bab. And making some chin. Two reasons. Why? They are hungry. Entonces es como los bebés que hacen su sonido chin chi 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 chi. Hay dos razones. La primera es porque está hambriento y la madre tiene que ir a alimentarlo. Y la segunda, el bebé hace este sonido chi 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 chi. ¿Por qué? Porque hace este ruido porque la madre no está presente. Entonces él todo el tiempo está pensando en su madre. Todo el tiempo está pensando, ¿cuándo vendrá mi madre? Me va a alimentar. Pero ¿qué pasó? Que él dijo, este ejemplo no es apropiado para mí. ¿Por qué? Porque él necesita un alimento de un tercero, no es un alimento propio. Entonces por eso este ejemplo no es apropiado. Por ejemplo, el otro es... Perdón, le voy a regresar un poco porque no escucho bien. Another birds are remembering their mother for the fear of other birds. Otro ejemplo es... Entonces, ¿qué pasó? Otro ejemplo que se da en otro shloka es de una mujer que tiene miedo de otro cuerpo, pero vuelve a reiterar que ese ejemplo no es apropiado. Entonces, por ejemplo, hay un ternero que es separado de la vaca, de su madre. Está pensando, ¿cuándo me van a devolver con mi madre? ¿Cuándo voy a poder estar con ella? Entonces Vitrasur dijo, ok, de hecho este ejemplo tampoco es apropiado para mí. ¿Por qué? Porque la vaca alimenta con su leche al ternero, esto es verdad. Pero cuando este ternero va y toma la leche, entonces ¿qué está haciendo? Olvida por completo a su madre. ¿Esto es verdad o no? Y esto es por un interés propio. Entonces por eso dijo, este ejemplo no es apropiado para mí. Entonces, por ejemplo, los amantes, ellos están pensando en sus encuentros.
en cómo tener Understand? This is encuentros. Gopi Bhav is coming. Parakya, Y entonces Paramur, viene este Gopi Mukti paraquilla, inside. este sentimiento que tienen las gopis. Priyam Prevo Pusitam Visanna. She is very expert. How to perform there. They Entonces, perform her household work. Simply. las And no one mujeres, know her heart. las gopis, And ¿no? she performs Ellas all her son household expertas duties. en realizar todos los deberes de la But casa, pero in her mind, always ¿qué thinking, pasa? huh? En su mente siempre están pensando en su amado, And pero nadie lo sabe, nadie puede darse cuenta de esto. this is called the mood of the gopis. So, Este es el and humor de usually las is what is gopis. Busitam Visanna. Busitam Visanna means many kinds of inauspiciousness. Amangal Asanka. Many kinds of Entonces, inauspiciousness esto hace manifest referencia a las cosas in her inauspiciosas que heart. se manifiestan en el But why? corazón. ¿Pero por qué? Eh? This is the symptom of Este es el, love. el síntoma de Guna el amor. Amangalani. If you love someone, Si tú amas a alguien, unnecessary, many kinds of what is called? ¿qué pasa? Unauspiciousness, no? Inauspiciousness automatically comes. Que alguna Person will come. va a venir la inauspiciosidad. If you love someone, Si tú amas a alguien, just give an example, simple por example. ejemplo, voy a dar Your un son, simple ejemplo. every day you return back house Por 4 ejemplo, p.m. If one day will not come 4 p.m., then your mind will be disturbed. si un Why hijo, is it? Many inauspiciousness automatically come in your mind. entonces, ¿qué pasa si un niño constantemente regresa a casa a cierta hora, pero un día no lo hace? La mente de la madre va a estar completamente perturbada. Maybe car accident. Maybe Ella va a pensar, my son quizá tuvo fell algún down accidente, somewhere. quizá mi hijo se cayó. My son is very restless. Maybe this Va a estar many kinds. pensando Nothing happened. muchas cosas, pero But many kinds quizá of nada de eso ha ocurrido. inauspiciousness. Y entonces viene la inauspiciosidad, This is the nature of the lovers. porque esta es la naturaleza. You can check this thing. Oh, why is my son is not coming? Entonces, así es el apego, el amor profundo. ¿Por qué? Porque la madre va a estar pensando, ¿por qué no viene mi hijo? ¿Qué Maybe ha your son, pasado? I did not come. Maybe also he is playing just behind your house. Ella puede estar pensando, ¿por qué no Play viene? Pero playground. puede que el niño esté tocando un tambor ahí con algún vecino o jugando. En realidad no está haciendo nada. ¿Entienden? Sometimes maybe they also put their books, everything in front of the veranda. Understand? Not calling to mom, nothing. Put the bed and going to the playground and play. And his mom is very disturbed. You what happened? My son is not coming. No, calling the bell. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre está perturbada y está pensando, ¿por qué mi hijo no viene? What happened? My son is not. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo que no ha regresado a casa? Because so for this, why I'm saying this is called the love means this. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto pasa cuando existe el amor. Inauspicious. Cuando viene este tipo de amor, entonces viene la inauspiciosidad. Coming or not? What are you thinking? ¿Viene o no? If your daughter will not come, ¿Ustedes qué piensan? Has she fallen over? Has she hurt herself? automatically come. Esto viene de forma automática. And if you have no love, ayaram gayaram comes. Love is so for this regard here. So the priyam prevo pusitam visanna. Mono Arvinda Vidrit Siddhipam. So Vitrasuri say, Entonces Vitrasura dijo, Kamalanayan Krishna. Kamalayan Krishna understand? One's eyes is like lotus.
If common name is Krishna, my Entonces, mind will be always thinking this. mi mente todo el tiempo está pensando de esta forma. Eso fue lo que dijo Krishna. A Krishna. Ajadabakchaiva matrankaga, tannam yata vasalata khudarta, priyam privo bhujitam visanna, manoran arvindaksha, didrikshate tvam. This Samatkanta, Utkanta. Esto es Utkanta. So Kantra Bhattacharyatam Vritti Manasunanta Asabandhu Samatkanta. Nama Gane Sada Ruchi. So much Ruchi. Taste will come. Entonces va a venir el gusto por cantar los santos nombres. Nama Gane. Krishna Nam Krishna Katha. Krishna Nam, Krishna Kata. Y de esa forma vendrá esta dulzura y ustedes no van a poder parar. ¿Entienden? Time is over. El tiempo se ha terminado, pero yo sigo hablando, 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 haciendo kirtan. We'll have to stop. ¿Cómo es posible parar? Understand? ¿Entienden? The 15 minutes left. 15 minutes left. Le dicen a Gurudev, quedan 15 minutos. One person he was on the Una evening time. persona estaba dur- Bicycle. And then in the meantime, one security guard on the road police, stop, hey, stop, stop, stop. Then you have no light. Your bicycle no light now. Entonces, ¿qué pasó? Que una persona iba como en una especie de triciclo o motoneta y otra persona lo detuvo en el camino y le dijo, hey, para, es que no tienes luces, Stop. tienes That que time he detenerte. said, in my bicycle, hey, get out. He was go, hey, Y le dijo, come up the way. sal del camino. Look, I have no light. This is true. Even Dijo, I have no mira, brake also. de hecho yo no tengo luces, pero tampoco tengo... You understand or not? I have no light. This is true. Even also I have no brake. And if you stop, then you will be also. Entonces esta persona le respondió, sí, es verdad que no tengo luces, pero tampoco tengo frenos, entonces es imposible que yo pueda parar. Bicycle no Brakes. light also no brake. Entonces no tenía luces ni frenos. Understand? ¿Entienden? So then sadhu will come into this house. Understand? What to do? Chantra Partakala, Chantira Partakala, Vritti, Manasunyata. Asabandhu, Samutkanta, Namagani, Sadaruchi. Pratita Vasati Sthali. There's so much love and affection. The pastime places of Krishna, Govinda Lilasta. Entonces el pasatiempo de Krishna es completamente dulce. Remembering Krishna's very nice, beautiful Tienen que face. intentar recordar la hermosa cara o rostro de Krishna. Radha Kunda, Sam Kunda. Está el Radha Kunda, el Syama Kunda. Good. Sita Vasati. So these are the 9 external Entonces symptoms of hay 9 síntomas externos del Bab and 3 internal symptoms. y hay 3 síntomas internos. ¿Cuáles son? Bhagavad Prakti Abhilasa. 3 Abhilasa. Abhilasa means Tri-avilas. desire. Estos son deseos. Esto significa In his mind. 3 desires. en su mente. First they call Bhagavad Prakti Abhilasa. Bhagavad Prakti Avilas. Abode of Lord. ¿Cómo alcanzar When I meet with Lord. When Lord will give me darshan. al Señor? Es cuando uno está pensando, ¿cuándo el Señor me dará su darshan? Always thinking. Entonces uno debe pensar, es como si alguien pensara, quiero agua, 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 agua. In the same way that Entonces, that time is de la misma manera, then one thing, when I will get darshan, Govinda darshan. uno tiene que tener
fijo este pensamiento, ¿cuándo yo podré obtener el darshan de Govinda? Under the, what is called? Bhagavad Prapti Abhilasha. Bhagavad Bhakti Avilas. Sovriddha Bhav. El segundo es Subhidra Bhav. Sovriddha Abhilasha. Subhidra Avilasa. ¿Esto qué significa? With the Amistad con los eternos asociados de Sri Radha Krishna. Bhakta Nitya Parikash. Bhakta Nitya Parikash. How to make the friendship? ¿Cómo ser amigo o asociado cercano de Sovriddha Abhilasha. ellos? That's Sanskrit word. Sovriddha Abhilasha. Esa es la palabra sánscrita, Subhidra Avilasa. Suhid Abhilasha. Suhid means friendship. Entonces es esta amistad. That's it. If you want the Sakhi Bhav, you have to make the friendship of the Sakhis. Si tú quieres desarrollar este Sakhi Bhav, entonces tú tienes que acercarte a las Sakhis. That the Sakhi then always speak about to them. It's the nature. Esa es la naturaleza. If you love someone, you always to think how to speak about Si tú amas a alguien, entonces todo el tiempo estás absorto en pensar cómo vas a hablar todo el tiempo de esa persona. Entonces, a third, el tercer aspecto, ¿cuál es? Anukula Abhilasha. Anukula Avilasa. Bhakti, that Abhilasha. That means Entonces es always you practice the Suddha Bhakti. Es cuando uno practica este Shuddha Bhakti, este Bhakti puro. Esto significa practicar el Shuddha Bhakti. ¿Por qué? Porque a través del karma, jnana, yoga, tapasya, esto no es posible. Solamente el Shuddha Bhakti, el Bhakti puro. Tri Avilasa. Son tres. Son las tres aspiraciones que debemos tener. Recuerden estas cosas. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se explica. ¿Entiende? Entonces ahora al parecer se ha terminado mi tiempo. Tengo unos 5 minutos más. Ahí están preguntando cuánto tiempo queda. Entonces, algunas veces si ustedes ven los síntomas externos de este Bhav, puede que no sea Bhav, pero los síntomas internos son aún más importantes. Porque puede que experimentes un síntoma externo, pero tengas dos internos. Entonces, en este verso se explican los dos primeros síntomas externos. Y después se explican los síntomas internos en este verso de Anjavilashitas. Entonces, cuando uno llega a Rati o Bhav, entonces puede experimentar estos 9 síntomas. Y los síntomas internos también son aún más importantes.
It's sometimes coming, sometimes not always manifest, but it would be always manifest. Entonces le preguntan a Gurudev que si necesariamente alguien tiene que experimentar estos 9 síntomas externos, y Srila Gurudev le responde que no siempre es de esa no siempre es de esa forma. It's sometimes coming, sometimes not always manifest, but it would be always manifest. Algunas veces puede que aparezcan los 9 síntomas y otros no, pero Only external symptoms los síntomas externos tú no los puedes reconocer, tú no puedes your body is hot. That means entenderlo. it's not the only symptom of the fever. Por ejemplo, si tú estás caliente del cuerpo, esto no significa que tú tengas fiebre como tal. Quizá tú saliste al sol y entonces Fever. tu piel o tu cuerpo empezó a tener una temperatura, pero no quiere decir que sea fiebre. How much pulse you're going, ¿Por qué? Porque si tú vas al doctor y te checa, te va a decir, te va a preguntar en dónde estuviste, qué estuviste haciendo, your ¿no? body is very hot, you are Entonces, tienen que entender esto. No solo porque tu cuerpo esté caliente significa que tengas fiebre. external symptom. Entonces, los síntomas Generally external symptom externos, heat of your body. But always not this. esto lo vas a poder ver en el cuerpo externo, pero uno no conoce el interior. Entonces, de la misma These forma, are the 9 external symptoms. deben entender que hay 9 síntomas externos, pero también se necesitan estos síntomas internos del Bab. And if you take the pressure, how much? Same, only comes. Blood pressure out here. And up and down. Both. Upper and lower limit. Huh? 2 limits. No, only up and low. Both limit. And Back leg, how do you want? and pulse. Both. And also pulse. And 3 things you need. Also. Yeah? And pulse. Perdón, ahí no se alcanza a escuchar qué es lo que le están diciendo a Gurudev. 60 to 80. Okay. Good, Brahmananda. The bhajan is Realicen, vayan y sadan. ¿De qué manera? Trinada Pisu Nichana. Impartially, they are very humble, Los impersonalistas but they are not bhakti. son muy humildes, pero no tienen bhakti. Many people they are very humble. Los So impersonalistas, los mayavadis, will pueden ser sumamente become very humildes, pero angry. ¿qué pasa? Que con cualquier situación ellos explotan, están llenos de ira, entonces siempre deben ser humildes. Trinada Pisu Nichana. And it's sometimes you are saying that you are snake humble. Snake when what? Is also is what is called? Food is going down and Entonces es como las serpientes. ¿Qué pasa? Que ellas siempre van en el piso de un lado a otro, zigzagueando. Pareciera que no hacen nada, pero ¿qué pasa si tú le tocas la cola a una serpiente? En ese momento te va a picar. Entonces, ¿esto qué significa? Es una humildad falsa. Es la humildad de la serpiente. Prabhu, I am very wretched, I am very fallen. Entonces, ¿qué pasa? Que People are saying this. hay muchas personas que dicen, oh, Prabhu, yo soy muy humilde, muy caído. Yes, you are fallen. Y alguien le dice, sí, tú eres estúpido, tú eres muy caído. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que te empiezas a enojar. As you look at it, many people when they say speaking, Muchas personas dicen, oh, wretched, and yo I soy have no knowledge, muy caído, no tengo conocimiento. mercy of Guru Vaishnava you. Yo estoy esperando la misericordia de Krishna, la misericordia de Guru. Then you would stand up, you say,
Yes, you are stupid. Pero nonsense, después tú le rascal. dices, sí, eres un estúpido, un rascal, sin sentido. Y en ese momento, ¿qué pasa? Agree or not? Se empiezan a enojar, ¿cierto o no? Then again you will not come that place. Y ahí, ¿qué pasa? Que ya nunca regresan a ese lugar. Huh? One more is too much. Yeah. What is all that doing this? I don't know anything. Prabhu. Dicen, no, 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 yo no sé nada, Prabhu, You Prabhu. cannot be, yes, okay, then okay, neglect me. Then I speaking, oh, you did not give me chance to speak. I gave you chance, you told, you don't want, so what will do with it? Entonces, ¿qué pasa? Que después dicen, oye, Prabhu, ¿por qué no me das esta oportunidad de hablar? Y ¿qué pasa? Que el devoto le responde, pero yo te di la oportunidad y tú empezaste a decir que no sabías nada, que no tenías conocimiento. Well, you are humble. Humble, question. Entonces ahí confundió la humildad. And then one Vaishnava coming this side. Un another Vaishnava, Vaishnava they're going and side. And middle of the wheat plants, you know wheat plant? Understand? A small path, only one person can do. Then first going. Then he saying, the one Vaishnava is doing pranam, Prabhuji pranam. No. I'm very fallen. They say, no, I'm very fallen. And try to touch his feet. Oh, give you food. entonces, ¿qué pasó? Que Gurudev está contando una historia que iba un sannyasi caminando de un lado y del otro lado venía un Prabhu. Entonces, cuando se encontraron en la mitad del camino, el sannyasi de una manera humilde empezó a ofrecer sus pranam, pero el Prabhu le empezó a decir, no haga eso, porque yo soy una persona muy caída. No, I'm very fallen. And touch ¿Y qué pasó? Intentó tocar his feet. los Oh, pies. give your food down. No. Give your food down. Then both of you are fighting to it, yeah? Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a tener una especie de pelea o de discusión por quién podía tocar los pies de la otra persona. Done for this, huh? How to touch this. Then all the wheat plants completely are spoiled. Then the owner of the land is looking, what is he doing this? Both are saying, I am fallen, I am Adam. Entonces los empezaron a ver y empezaron a preguntarse, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Porque los dos estaban peleando para ver quién era más humilde y podía tocar los pies de la otra persona. Entonces algunas veces las personas tienen esta tendencia a la humildad falsa. Dice, y muchas personas dicen, oh, es un gran Vaishnava. Sometimes coming very far, okay, Maharaj, are you hungry? I'm like, yes, I'm hungry. If I say I'm not hungry, you will not give me prasad. So then, 3 days I'm not eat. Entonces incluso hay algunas personas que dicen, no tengo hambre. Pero ¿qué pasa? Que en realidad se están muriendo de hambre. Dicen, no, yo no estoy hambriento, estoy bien. Pero ¿qué pasa? Que se están muriendo de hambre. Always speak the Entonces siempre hablen la verdad. are you tell hungry? If you tell, then no one will. Are they people around? ¿Esto es verdad o no? Everything to express your humble Siempre depend on the circumstances. intenten expresarse de una forma humilde. Time and circumstances. This was me. Good Premanandi. Guru Kavi, sorry, does a guru ever interfere in a disciple's karma? Never, right? Never. Why? Because Karma already finished. First you try to understand. Entonces ahí le preguntan a Gurudev
already finished. si Does el, Guru ever interfere in a disciple's karma? Never, right? si el gurú interfiere en el karma del discípulo. Because Karma already finished. Y Gurudev dice, el karma Has to try to understand. es importante. Primero tienen As like que a doctor. intentar entender que el gurú es como el doctor. What is the duty of doctor? ¿Cuál es el deber del doctor? Give the medicine to you. Es dar la medicina, Eh? dar la cura. Give the Ese es el deber del doctor. not Pero ¿qué take pasa the medicine. si tú no tomas la medicina? ¿Qué puede hacer el doctor? Doctor duty help you. El deber del doctor es únicamente darte el medicamento que necesitas o la So what is medicina. the guru's fault? The doctor's fault. But the guru as like a Entonces, doctor. Doctor duty el gurú es como el doctor. recognize, El doctor, ¿qué hace? Primero reconoce tu diagnose your disease, enfermedad, give the medicine. tiene un diagnóstico y después te da tu medicina, tu medicamento. Why guru will take your karma? not take, but interfere, change. No, Nothing. nothing, right? And that's Pero- why Shastri somewhere is speaking also. He's saying this in this place. That is called the Kormi Guru. También hay Understand? algo llamado Karmi Guru. Spiritual bhakti. আপনি করিলে পাপ আপনার হৃদয় চেতন ভাগবত বৃন্দাবন। If you perform your karma, you will suffer. No one can share your karma. Nadie puede saldar tu karma. What is the Guru is coming for help to you. Huh? Are you not taking medicine? What to do? Entonces el guru te está dando la medicina, pero si tú no la tomas, ¿qué puede hacer el guru? Very humble, he is saying, "Oh, I am suffering for this regard. Man, this is the reaction coming from my disciple." But this is not the truth. This is human. Entonces puede que hayan personas que digan, oh, estoy sufriendo los frutos de mis acciones, de mi karma, de todo lo que he hecho, pero en realidad esto no lo dicen, Misunderstanding and also interpret. no lo dicen de una forma verdadera o sincera. Guru's duties, as this Guru, Bhakta Guru, duty is how to help the people. You chant Hare Krishna, Entonces el Bhakta Guru, el guru siempre pide que canten los santos nombres. You listen, Nan Maharaj one lecture. I am coming here to help your spirituality, not your materiality. A mí me interesa tu espiritualidad, no tu parte material. You want to help material things, go to the other place. Si tú quieres cosas materiales, te puedes ir a otros lugares, incluso en el gobierno. Government giving loan, donation. Puedes pedir o puedes dar donaciones, ¿entienden? The simple way. Guru always help your Pero el guru siempre se va a preocupar por spiritual, tu espiritualidad, por tu vida espiritual, not your material life. no por la vida material. Guru gave lot of money to you, become very rich person. Guru, you are a bona fide. Es como si el guru te diera mucho dinero y entonces dices, oh no, entonces sí es un guru fidedigno. Collect lot of money and Si give el- the disciple and big and Sometimes disciples say, Entonces es como también si un guru se dedica a colectar mucho dinero y después te da dinero o le da dinero al discípulo y entonces el discípulo dice, oh no, mi guru sí es fidedigno, pero esto no es así. lot of money and give the disciple big and so sometimes disciples say that sometimes you're going to have an accident or you're going to have something, but gurus made that less. This is not true. Okay. हमारा दुख कम कर देते हैं हमारा तो कोई एक्सीडेंट होने वाला है वो वो थोड़ा तो गुरु भगवान की कैसे प्रार्थना करते हैं गुरु प्रेज टू लॉर्ड Entonces ahí le están haciendo otra pregunta a Gurudev, que si cuando un discípulo experimenta algún tipo de accidente
o alguna caída o cualquier tipo de cosa indeseable, que si el guru hace que sea mucho menor ese tipo de accidente que sufre el discípulo. Entonces, गुरु भगवान कैसे प्रार्थना करते हैं? गुरु prays to el guru Lord. ora al Señor ये मेरा disciple के लिए ये कर देते हैं. y entonces de esa manera el discípulo sufre menos. He can do it. Él también puede hacer estas cosas, pero no es su deber. And if Krishna will listen or not? ¿Y Krishna escucha o no lo que pide el guru? I pray to Esa es Krishna otra on pregunta. behalf of you. But Krishna will be appropriate. What is called? Sanction or not? This is depend on him. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la respuesta que dé Krishna solamente depende de él. You try to understand. Ustedes tienen que intentar entender Guru's esto. duty is not El deber del guru no es relacionado a su vida material. develop your spiritual life. El guru solamente se encarga, o su deber es, su vida espiritual. This is Guru's duty. This is not Guru's duty. Guru's duty, how to develop. Entonces el deber del guru es cómo desarrollar la vida espiritual del discípulo. Understand or not? ¿Entendieron o no? Because Gurudev, someone said to me that Guru changes your karma, but I said Guru actually changes your outlook on life, changes how you look at dukkha and sukha, but not your karma. You tell him, all your karma already destroyed. When Entonces un devoto le dice a Gurudev, bueno, yo había escuchado que el guru realmente puede cambiar tu karma, ¿no? Y también puede hacer que tú cambies tu percepción acerca del karma, ¿no? Entonces Srila Gurudev dice, you tell him, all your karma already destroyed. todo tu karma Harinam es from completamente destruido cuando tú recibes Harinam de un guru fidedigno. Guru. Ajamil Pero chanted his son's name Narayan. At that moment, his karma fall destroyed. All his sin destroyed. Bhagavad explains this. Just chanted his son's name Narayan and received Harinam from Guru. You have faith. You have no faith, so you say, Ajamil just chanted his entonces lo más son's importante es tener fe. Sin fe nada de esto es name posible. Narayan. At Por that ejemplo, moment, Ayamil le puso a su hijo Narayan. En ese momento his karma fall destroyed. su karma fue completamente destruido. Bhagavad explains this. Esto se explica en las escrituras. Create new karma. If you surrender, no karma. Si tú estás ahí, le preguntan a Gurudev, pero entonces uno sigue creando karma, y Srila Gurudev dice, si tú estás verdaderamente rendido, no vas a generar más karma. If you surrender, Si estás rendido, entonces esto ya no existe. Harinam Mahatma is very powerful. Harinam Mahatma es muy poderoso. His son's name is what? Narayan. Madhurya Kadambini very clearly explains. When Ajamil chanted his son's Entonces, name Narayan, ¿cuál era el nombre del hijo de Ayamil? Era Narayan. Entonces, ¿qué pasó cuando él estaba a punto de morir? and that time Namo has come. Él cantó el nombre de Narayan. And Namo has destroyed all your karma. Y de esa forma destruyó todos sus karmas, ¿cierto o no? So again, maybe that then Vishwanath Chakravarti De hecho, Srila Visvanatha So why Chakravarti again, Thakur Ajamil explica en did el not give Madhurya up that particular Kadambini. lady and also staying with her. Pratipad again explain Madhurya Kadambini. So why again Ajamil did not give up that the prostitute lady and also staying with her? Then giving example, if you take out the Entonces, fangs of the snake, then si tú, the poison is not, poison is not in there. But his previous habit, snake previous habit, again and again biting.
Entonces, ¿qué pasa si tú extraes los colmillos de una serpiente? Estos no contienen veneno, pero ¿cuál era la función que tenían cuando estaban, digamos, en la boca de la serpiente? Constantemente estaban mordiendo y estaban soltando este veneno que tienen. What they are doing this? Understand? ¿Entienden? This is question. This is also. First faith. I receive Harinam. Tienen que tener fe And mind. en que recibieron Harinam de un gurú fidedigno y entonces todo su karma es destruido. Actually, these things are very secret things. Lord is very merciful. Lord gives some. De hecho, el Señor es muy misericordioso. If you have no karma follow, you cannot stay in this body. Pero de hecho, si tú no tienes karma, ¿cómo es posible que tengas este cuerpo humano? Y de hecho, si tú no tuvieras este cuerpo humano, entonces tú no podrías realizar servicio devocional al Señor. Si tú sufres algo, entonces va a venir Utkanta, viene esta humildad naturalmente. Hay muchas personas que dicen, oh, quizá yo estoy sufriendo mi karma malo de otras vidas, pero esto no es así. Esto viene para mostrarnos cómo ser más humildes. Esto lo pueden encontrar en el Madhurya Kadambini. Siempre piensen que a través del Harinam todo el karma puede ser destruido. La felicidad y la infelicidad que vienen a nuestra vida viene por la misericordia de Krishna. Y el único objetivo de esto es volvernos mucho más humildes. Dinata hace referencia a la humildad. ¿Esto para qué es? Para que nosotros seamos capaces de recibir este Krishna Prem. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces le preguntan a Gurudev, en el tiempo del sufrimiento, entonces le preguntan a Gurudev, cuando uno generalmente está sufriendo, acude a buscar a Dios, pero ¿qué pasa cuando uno acude a Dios cuando estamos en otra modalidad como de placer o que las cosas marchan bien? Gurudev dice, uno siempre tiene que recordar a Dios, pero ustedes lo hacen más frecuente cuando están sufriendo diferentes tipos de actividades. Cuando ustedes tienen mucho placer, cuando tienen dinero, nadie acude a Dios. Pero anything has happened in your life, then you remember, Lord, please save me. Understand? When you are flying in this plane, and little bit will start to sing. Then you also saying, everybody saying, according to Allah, Lord. Or we saying, God say, Bhagavan, Raksha karo. Understand? Because that time everybody afraid from that.
Entonces, ¿qué pasa si tú llegaras a recibir mucho dinero por alguna u otra razón? Tú tienes que ser humilde y tienes que decir, tienes que agradecer a Krishna, tienes que agradecer a Dios de la misma forma en que lo haces como si fueras en un avión y empieza a haber turbulencia y todo el mundo empieza a sentir miedo en el avión y empiezan a decir, Dios, sálvame. So Entonces, Shastra saying in this way, you know, always remember to Krishna. siempre So tienen how que possible? recordar a This Krishna. is unhappiness will come. Entonces, ¿cómo es posible? Si alguien todo el tiempo está recordando a Krishna, ¿cómo es posible que venga esta infelicidad? Why no distress and happiness come? That time so much remember will come Krishna. Hey Krishna, please help me. Uno siempre tiene que pensar, oh Krishna, por favor ayúdame. So Shastra says, Smartabo Sadato La Shastra explica, Vismartabo no Jatu Kohichet. Always remember to Krishna. siempre recuerda a Krishna y nunca olvides a Krishna. Sada Govinda. You know, happiness or unhappiness, always chant. Seas feliz o seas infeliz, siempre canta los santos nombres. Siempre recuerda a Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But who will chant holy name? Srimad Bhagavad Gita clearly saying this. 4 types of people there with bhajan choice. What is that? Arto, Jiggasu, Artharti, Jnani. Entonces hay un verso en el Bhagavad Gita Sukriti and Arjuna. If they have Sukriti, que dice, they will si ellos tienen su kriti, remember to them. siempre me van a recordar. From the distress, unhappiness. Incluso si están sufriendo y They están will remember to Lord. en la infelicidad, siempre tienen, si existe el Sukriti, entonces van a recordar a Dios, pero de otra manera es imposible. Everybody calling to Lord. No. ¿Todo el mundo acude a Dios? No. No. Those who have Sukriti, Solamente, dukkha, unhappiness. solamente aquellos que tienen Sukriti. Gajendra, the perfect example. Gayendra es el ejemplo perfecto. He prayed to Lord because Él Sukriti previous life. oró al Señor. ¿Por qué? Porque tenía Sukriti de vidas previas. Jiggasu. Jiggasu means inquisitive mood. Everybody also know. That's the example of Sonakadi Rishi. They asked to Sutta Goswami Pad. Now Kali Yuga has come. What to do, not to do. Sunakadi Rishi le preguntó a... Perdón, le voy a regresar un poco. To Sutta Goswami Pad. Le preguntó a Sutta Goswami Pad. Ahora viene Kali Yuga. ¿Qué debemos hacer? Arthati means desire for wealth. And the example of Bharat Maharaj, Dhruva Maharaj. También tenemos el ejemplo de Dhruva Maharaj. Jnani acquired the knowledge. Jnani, That's el the conocimiento. example of 4 Kumaras. Ahí está el ejemplo de los 4 Kumaras. This example. So he's saying, Chaturvidha bhajate mang jana sukritana urjuna arto jiggasu arthati jnani cha bhavati. If they have sukriti, Si tienen Sukriti, spiritual pious activities, las they do actividades bhajan. Not even pasadas, entonces ustedes van a poder realizar Vayan y Sadhan. Pueden cantar los santos nombres. El Guru dice, canten los santos nombres y no cantan. Esto es por Sukriti. Es por eso que en el Srimad Bhagavad Gita, Krishna dice, aquellos que no tienen Sukriti, ¿qué pueden hacer? Si ustedes cantan los santos nombres y toman Mahaprasad, entonces vendrá el Sukriti. Tomen Mahaprasad y canten los santos nombres.
Y de esa forma se va a manifestar el Sukriti. Mahaprasadi Gopinde Namapramani Sarvapunnavatang Rajan Visasanam Vajan. And anyhow chant with him. Hare Canten los Krishna, santos Hare nombres. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Understand? ¿Entienden? Good Premanand. Hare Bol. Bueno, aquí llega este Harikata de Srila Gurudev. Muchas gracias a quienes se conectan a escuchar estas traducciones. Disculpen cualquier error y cualquier ofensa cometido durante esta traducción. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya pacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Gurudev ki jai.